Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como todas las mañanas con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de justicia lenta esta mañana. Empecemos por ahí. La justicia en el Perú es lenta y justicia que tarda no es justicia, se dice. Pero ayer, finalmente, luego de 40 años, en el peor de los casos, 40 años, un grupo de 9 mujeres que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos porque fueron violadas sexualmente, han alcanzado algo de justicia, así lo informó la República. Violaciones sexuales en Manta y en Vilca, dos pequeñas poblaciones en Huancavelica, donde habían bases contrasubversivas. En esas bases contrasubversivas, entre 1984 y 1990, los efectivos militares tuvieron carta blanca para violar. Esa es la conclusión a la que llegó el tribunal ayer. Por eso se han condenado a 10 efectivos policiales a distintas penas que van entre los 6 y los 12 años. Hay otros dos militares no habidos que no han estado durante todo el proceso para los cuales se ha reservado el fallo. Estos militares iban a la población, iban a veces a la casa de las víctimas y las violaban en su casa. A veces las sacaban para que vayan a hablar o a declarar a la base y ahí es donde las torturaban. Y hay varios casos de violaciones colectivas, es decir, mujeres que fueron violadas por toda la tropa. Esto fue una práctica común, sistemática y generalizada. Las víctimas que han logrado acreditar sus casos son 9, pero las víctimas reales son muchísimas más. Y de eso hay registro desde la Comisión de la Verdad. Las víctimas en los 80s y 90s no tenían a quién protestar, porque la autoridad era también la Fuerza Armada. Y es el ejército peruano el que permitió que esto sucediera, sin reparar nunca a las víctimas, algunas de las cuales llegaron a tener hijos, porque fueron producto de estas violaciones embarazadas. Hijos que no saben quién es su padre, probablemente hasta el día de hoy. La identidad de las víctimas fue protegida durante todo el proceso. Por razones culturales, la violación es un estigma que tiene que cargar una mujer. Además de haber sido violada, tiene que cargar con el estigma de ser repudiada por tu comunidad. Pero las 9 mujeres ayer finalmente alcanzaron justicia. La fiscalía ha apelado señalando que las penas son muy bajas, pero son las penas que corresponden al delito de violación tal como estaba tipificado en la década de los 80, donde violar a una mujer era delito, sí, pero la pena era muchísimo mejor, muchísimo menor, para que vean lo que valía, ¿no?, el honor sexual de una mujer hace 40 años. Finalmente consiguieron justicia, pero hay que decir que los condenados no están detenidos. Este, como otros casos, está presentando el mismo fenómeno una y otra vez. Es muy raro que los condenados en casos de graves violaciones a los derechos humanos se presenten a la lectura de la sentencia porque saben que van a ser condenados. Y de ahí no se les vuelve a ver. Algunos han muerto, otros están en el extranjero. Las organizaciones de derechos humanos se ocupan de ubicarlos porque son personas que se atienden en el hospital militar o se van a vacunar. Y sin embargo, la policía del Perú no los busca. Para tranquilidad de Fernando Rospigliosi y de Almirante Cueto. Su ley
que es un mamarracho, en la práctica es la norma, porque los condenados no aparecen. El caso Cabitos, uno de los últimos, tuvo el mismo desenlace. Se condenó, por supuesto que se condenó. ¿Y dónde están los condenados? Nadie los busca. Nadie los busca. A pesar de que no son tan difíciles de encontrar. Sobre este tema vi una noticia ayer, por favor si me ayudan nuevamente con la noticia que pone la República, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la ley de amnistía, la señora, siempre me es difícil pronunciarlo, Andrea Pochak, eh, ha dicho que si se aprueba una ley de amnistía, sería un nuevo desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte ha establecido en la emblemática sentencia Barrios Altos que no caben indultos, amnistías, prescripciones cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. No importa cuándo se hayan cometido, da lo mismo cuando se hayan cometido. No prescriben nunca. Si se hubiera aprobado la ley que quería Fernando Rospigliosi, la primera votación ya está, falta la segunda, el crimen de Manta y Vilca hubiera quedado impune. Y el mensaje al ejército es, viola nomás mujeres, no te va a pasar nada. Porque no me van a decir que violar mujeres es parte de la lucha contra subversiva, ¿verdad? Ahí no se está combatiendo al enemigo. Ahí se está sometiendo a población civil de la manera más vil y despiadada. Bueno, eso era lo que se quería. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Una grave violación a los derechos humanos, que es una práctica sistemática y generalizada. Eso es lo que es. En el Código Penal hay un crimen que se llama lesa humanidad. No, pues, es una categoría que declara la imprescriptibilidad del crimen, pues. Dejen de repetir sonceras en las redes sociales, ¿no? Y si se declara que un crimen es imprescriptible siempre, antes del 2002 o después del 2002, antes de que haya firmado el Estatuto de Roma, antes de que haya firmado la norma, el Tratado de Naciones Unidas para la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Son imprescriptibles siempre. ¿Se dan cuenta? Porque rige para atrás la norma, porque lo que declara es que no prescribe por su carácter de lesivo a la humanidad. No es cualquier crimen, es un crimen que se practica de manera sistemática y generalizada. La violación de una mujer campesina, lamentable y terrible, por un soldado, no constituye un crimen de lesa humanidad, constituye delito de violación y él tiene que ir preso por eso. Pero si es una práctica regular, sistemática, que muchos realizan, es decir, generalizada, entonces eso sí se convierte en un crimen imprescriptible. Ojo, ojo, ojo con las niñas en Amazonas, en la provincia de Condorcanqui. Ojo con eso. Si los docentes del Perú que están ahí, puestos por el Estado peruano, tienen como práctica sistemática a lo largo de 10 años violar niñas, ese crimen no prescribe. Por si acaso. Eso es lo que querían derogar en el Congreso. Eso es lo que querían derogar en el Congreso. ¿Se puede imaginar? Y bueno, hay más. ¿Qué más sigue, por favor? Porque tenemos más noticias en materia de derechos humanos. Nuevamente, un avance en la investigación de Ángel Páez. 20 efectivos del ejército imputados como autores del homicidio directo en Ayacucho. Es decir, ya habíamos contado esta semana, en otra investigación de Ángel Páez, que se han identificado a toda la cadena de mando. 7 altos oficiales del ejército. 3 generales, 4 coroneles. Pero estos ya son los efectivos reconocidos por la Fiscalía como los autores materiales de 7 de las 10 muertes en Ayacucho. Están absolutamente identificados. Están todos sus nombres y sus fotografías y
la Fiscalía señala que tiene todos los elementos de convicción necesarios para identificarlos como los autores materiales con armas Gali. Estamos hablando de, como dicen, la reserva de la reserva. Estos imputados venían de el equipo número 2 de la reserva de la cuarta división del ejército. Hay también jefe de patrulla policial militar, responsable de la patrulla de la avenida Camán, jefe de la patrulla de la compañía del Lince número 2. Están acá todos. Están a todos. Fotografías completas y nombres. 20 efectivos del ejército imputados por homicidio directo, autores materiales de 7 de los 10 fallecidos en Huamanga. Y acá están. ¿Qué va a hacer el ejército? No va a hacer nada. ¿Saben por qué? Porque el comandante general del ejército, el señor Gómez de la Torre, en su testimonio dijo que los senderistas también tenían fusiles Galia, igual que el ejército, y que podrían ser senderistas, fue los asesinos, ¿no? Hay videos, está todo grabado. La fiscalía se ha pasado meses visionando una y otra vez videos hasta que ha logrado identificar a los autores materiales. Y esto es solo Huamanga, un solo lugar, diciembre del año 2022. Falta Juliaca, falta Macusán, falta Arequipa, Cusco. En Cusco se ha avanzado con un caso, por lo menos, donde también el autor material está individualizado y se fugó. Tarde o temprano los van a juzgar a todos y esto va a llegar hasta las instancias supranacionales si no se juzga en el Perú. Como hemos indicado, el próximo 25 de junio se va a presentar una comunicación al fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia para que se aboque, si lo tiene a bien, a iniciar una indagación preliminar sobre este caso, todo el caso Perú, en relación a los 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego que vienen de la Policía Nacional y del Ejército. Eso se va a hacer. Eso es inevitable. Pero vamos a hablar un minuto de otros derechos humanos, de la libertad de expresión. A ver si me acompañan con esta noticia, por favor, que comentamos ayer. El ministro del Interior ha querido, ha pretendido desmerecer una denuncia en su contra. Y para eso ha organizado hoy un operativo, según Palacio de Gobierno, es la nota de prensa que han emitido, el operativo policial más grande de la historia del Perú. Sí dicen, ¿eh? Yo no me lo he inventado. Ahí. El operativo policial más grande de la historia del Perú que se ha iniciado esta madrugada para hacer control de identidad, buscar carros historiados, pero es el más grande de la historia del Perú en todas las regiones, todo a la vez, todo, todo. ¿Qué es lo que quiere tapar el señor Santibáñez, ministro del Interior? Bueno, que ayer le fue pésimo. A ver, vamos a recapitular esta historia. Marcos Cifuentes, director de La Encerrona, un podcast que muchos de ustedes escuchan, yo también, ayer en la mañana emite un audio con la voz del señor Juan José Santibáñez, ministro del Interior, diciéndole a otro interlocutor, es un audio de WhatsApp, que al doctor le digan que lo van a ayudar en todo, que tiene todo el apoyo, pero que le digan al doctor que controle a ese huevón de La Encerrona. O sea, a Marcos Cifuentes. Sí, muy bien. Marcos Cifuentes ha relatado varias veces los antecedentes del señor ministro del Interior, trabajo que es periodístico. Si el señor ministro del Interior ha sido abogado de delincuentes, ¿qué vamos a hacer? Se dedica al derecho penal, ha sido abogado de personas imputadas en graves delitos, normalmente policías imputados por graves delitos como por ejemplo el asesinato de Inti y Brian. ¿Ok? Y el Ministerio del Interior le ha pagado por sus servicios un buen billete, está bien, se lo ha ganado, pero hay que contarlo, ¿no? Sí, tienen derecho a saberlo. Que el abogado de los policías no sea ministro es algo que lo mueve alrededor de la misma mesa, ¿no? Yo creo que hay un conflicto de interés, pero la presidenta piensa distinto y lo nombró ministro.
Pero Marcos Cifuentes lo que ha hecho es informar estos temas. Bueno, el señor ministro mandó una comunicación a la encerrona diciendo que no era su voz. Ese no era él no hablaba así. Pero la cosa se comenzó a poner un poquito más complicada. Siguiente noticia, por favor. Esta recoge un WhatsApp que le manda el ministro del Interior a varios periodistas en Lima, donde cuestiona la veracidad del audio y dice que él no ha ordenado ningún seguimiento a Marcos Cifuentes en Madrid. Marcos Cifuentes nunca dijo que le habían ordenado un seguimiento en Madrid. Lo que dijo, y lo dijo con toda claridad, es que habían puesto a un efectivo a cuidar un domicilio que no era un domicilio donde vivía Marcos Cifuentes, para empezar. Y luego el ministro del Interior amenazó con acciones legales en Madrid contra Marcos Cifuentes, cosa que todos tenemos que suceder. Nos morimos de ganas de ver cómo el ministro del Interior, que dice que no es su voz, ¿no es cierto?, va a denunciar por difamación en Madrid a Marcos Cifuentes. El ministro que dice que hay que controlar a Marcos Cifuentes. El ministro del Interior, ojo, nos morimos de ganas de ver qué haría España con un caso así. Pero después parece que cambió de idea porque sacó lo siguiente, si me ayudan por favor, sacó un comunicado donde ya no habla de sus abogados en plural y su defensa en Madrid. No, 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 no. Ahí lo que dice más suavecito, otro tono, ¿no? Es que niega la autenticidad de dicha grabación como suya y no reconoce la voz ni el contenido como propio, hecho que fue puesto en conocimiento al medio que difundió la información, quien incluso se negó a compartir el audio cuando fue requerido para la formulación de los descargos correspondientes. A ver, ¿cómo, Michi, vas a negar la autenticidad de dicha grabación como suya y no reconocer tu voz si no has escuchado tu voz porque no te mandaron el audio? Te mandaron una transcripción. Eso sí te mandaron. Pero ¿cómo vas a no reconocer tu voz si no has escuchado el audio? Genios en el Mininter. ¿Cómo puedes escribir un comunicado tan torpe? Y se supone que estos son los inteligentes, los que persiguen delincuentes, ¿no? Yo niego mi voz. Y además, incluso, no la he escuchado. Ah, ya. Genial. Trome. Ay, Diosito lindo. Bueno, las cosas se pusieron peor. El ministro salió en una actitud bastante prepotente, hay que decirlo, en Exitosa, con Karina Noboa, en ese tonito que tienen algunos políticos peruanos de machito cuando les entrevista una mujer de, tú lo que tienes que entender, tú deberías aprender, ¿no? Bueno, en ese tonito, de nuevo, no es mi voz, no tengo nada que ver. Mientras esto sucedía, en Canal N se presentó el abogado, el señor Arroyo, abogado de Harvey Colchado, y dijo que en efecto ese audio lo había recibido su patrocinado Harvey Colchado y se lo había transferido un alto miembro de la Policía Nacional por encargo del señor Santibáñez y que el doctor era Harvey Colchado y que lo que le estaba diciendo en el audio era que lo iba a ayudar en lo que quisiera, ¿no? Pero que controlara a Marcos Cifuentes. Primer problema, Marcos Cifuentes no conoce a Harvey Colchado, como no lo conozco yo. Pero el ministro del Interior, que es tan inteligente, creía que Harvey Colchado, como tenía buena prensa, ¿no?, controlaba a los periodistas. Más perdido el ministro del Interior, perdidazo, ¿no? Es el ministro del Interior que persigue a los delincuentes en el operativo más grande de la historia del Perú. Muy bien. Obviamente, Harvey Colchado jamás habló con Marcos Cifuentes y Marcos Cifuentes no se enteró hasta que le jugaron otros policías el audio. Pero lo más grave que dijo el señor Arroyo, el abogado de Harvey Colchado, es que no es un audio, son varios audios. Parece que al señor Santibáñez no le gusta escribir, le gusta hablar en WhatsApp. Y son varios los audios. Y que su patrocinado, Harvey Colchado, los ha puesto a disposición de la fiscalía. Ya son materia de un proceso. Entonces, es ahí donde va a tener que discutir si es su voz o no es su voz. Y cuando se tenga el universo completo de los audios,
se va a ver de qué hablaba este señor y cómo ofrecía al jefe de la DIVIAC apoyo a cambio de que controle periodistas. Ya la cosa cambia, ¿no? Ya no es el audio contra la palabra del ministro, es el audio más los audios más el testigo receptor al cual estaba destinado el mensaje. ¡Pum! ¿Qué se les ocurrió hacer? Un operativo, el más grande de la historia del Perú, para luchar contra el crimen. Le han puesto en las redes sociales Urresti 2. Él dice que Marco es Marco sin fuentes, así lo ha dicho en la mañana, así que le podemos poner todas las chapas que queramos. Total, quiere parecerse a Daniel Urresti, pues tal vez tenga su mismo destino. Figuretti, ¿no es cierto?, haciendo escándalos, gritando, tratando de manera prepotente, no llega muy lejos. Muy bien, pausa y regresamos porque tenemos que hablar de Alberto Fujimori en la política peruana. Bueno, Alberto Fujimori regresa a la política peruana como militante del partido Fuerza Popular. Esta fue la noticia que puso ayer Keiko Fujimori. Alberto Fujimori se afilió a Fuerza Popular de cara a las próximas elecciones 2026, con videíto y todo. Ahí está Keiko y su papá, muy sonrientes. Keiko informó que esto se realizó el pasado 15 de junio, una gran noticia para todo el fujimorismo. A ver, a ver, a ver. Esta sección se llama Movidas Políticas, ¿no? Porque vamos a verlas o movidas electorales, porque vamos a ver mucho de esto hasta el 12 de julio. Todo el mundo tratando de acomodarse en algún partido, ¿no? El senador, perdón, el señor congresista Muñante quiere ser senador. Ed Málaga también quiere ser senador. Ese tipo de cositas, ¿no? Pero Ed Málaga, por ejemplo, dice, tal vez por renovación, tal vez por Avanza País, o sea, ¿no? Esa es la seriedad. Pero en fin, por alguna razón, creo que más que evidente, Keiko Fujimori necesita a su papá. Y hay que decir que ella puede haber sido una mala hija, pero el papá es buena gente, ¿no? Y le ha aceptado ser parte de su partido. Acá hay una primera lectura. Keiko Fujimori necesita lavar la imagen de mala hija. Y la necesita lavar con todo. Esa imagen de mala hija es la que le cuesta la reducción en la votación en primera vuelta entre el 2016 y el 2021. Recuerden ustedes que Keiko Fujimori se opone al indulto de su padre, saca un comunicado diciendo que no está de acuerdo con la forma en la que ha sido indultado. Está en blanco y negro. Y persigue a su hermano hasta que lo logra expulsar del partido y del Congreso. Y persigue a Pedro Pablo Kuczynski hasta que logra que renuncie. Todo en venganza por el indulto a su padre. El padre es mucho más querido que ella y tiene mucho mayor arraigo popular. Eso casi la saca de la segunda vuelta. Tiene que cambiarlo. Entonces necesita aparecer como la hija amorosa. Ha llevado al padre a vivir a su casa y lo cuida y se toman fotitos, feliz día papi, feliz día el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta estrategia, si es que pretende ir un paso más allá y llevar a Alberto Fujimori como candidato, se va a encontrar con varios problemas. Aquí la pregunta que se hace en la República, ¿podrá postular a las próximas elecciones? No, legalmente no puede, ni constitucional ni legalmente. Claro, ustedes van a decir, pero bueno, son fujimoristas, van a cambiar la constitución y la ley. De acuerdo, es probable. Pero digamos que no lo haga. ¿Por qué no puede postular Alberto Fujimori de 85 años? En primer lugar, se supone que está indultado porque se está muriendo, ¿ok? Es un indulto humanitario para que el señor vaya a su casa a morir a los 85 años. Muy bien. Tiene tiempo para hacer TikToks, para lanzar libros, unos libros bien imaginativos, etcétera. Bueno, entonces no se está muriendo. Entonces anda muy bien.
como para inscribirte en un partido, ¿no? Pero ¿por qué no puede postular? Porque la ley orgánica de elecciones en el artículo 107 lo prohíbe. El señor está condenado por delito doloso y su condena no ha terminado. Su condena se sigue realizando en el tiempo y vence en el año 2032. Que te hayan indultado, ¿ok? La carga de estar preso, o sea, que hayan ordenado tu libertad para que te vayas a morir a tu casa, no significa que tu condena ha acabado. Esto no es una amnistía, no hay olvido del hecho. La condena continúa. La forma en la que se ejecuta la pena ha cambiado. Ahora está en libertad. Pero la pena continúa hasta el 2032. No ha cambiado esa situación. Por lo tanto, es un condenado. Y a mayor abundamiento, la Constitución reformada hace pocos años establece que el condenado por delito doloso, aunque sea en primera instancia, no puede postular. Esa es la razón por que Vladimir Cerrón fue tachado en las últimas elecciones por estas normas que estoy mencionando. ¿Sí? La Constitución dice que, aunque haya sido condenado solo en primera instancia, no puede postular. Aunque la condena no esté firme. Y el 107 del Código de la Ley Orgánica de Elecciones señala que con sentencia firme, consentida y ejecutoriada por delito doloso, no puedes postular. Punto. El señor sigue condenado. ¿Cómo va a postular? Entonces, ¿para qué lo quieren? Para campaña. Aunque es posible que sí quieran cambiar la ley, llevarlo como presidente y Keiko como vicepresidenta, y así por fin puede ser presidenta. O llevarlo como la cabeza de lista del Senado, que puede jalar voto para salvar la valla. Pero hay que recordar algo, Alberto Fujimori hoy, 2024, no es el Alberto Fujimori del año 90, ni del 95, ni del 2000. Su partido, ahora Fuerza Popular, no tiene ningún principio basado en las libertades económicas. ¿Eh? Eso no creen en el libre mercado. Son mercantilistas y lo han probado, por si acaso les aviso. ¿Por qué puede ser que ustedes tengan razón y que van a cambiar todas las leyes habidas y por haber para que pueda postular? Por esto, por la ley Antauro. Alberto Fujimori, boicot de Fuerza Popular contra la ley de impedimentos, le permitiría postular. No es solo la ley Antauro, es la ley Antauro era una ley con nombre propio hecha por Marta Moyano para que no postule Antauro mal. ¿Por qué? Porque a diferencia de Fujimori, Antauro Humala, condenado por asesinato, ya se rehabilitó. Él sí cumplió su pena. Y para eso no hay norma. Entonces necesitas una norma para que los rehabilitados no postulen. ¿Ok? Pero, cuando pusieron asesinato, lo puso Marta Moyano para que sea la norma de carácter general, ahí saltaron los fujimoristas y dijeron ni hablar. Asesinato tiene el señor Alberto Fujimori. Igual no puede postular, pero a la hora que modifiquemos la ley, no vamos a poder modificar esta también. Entonces, por ahí va la cosa. Probablemente lo pongan en una lista con una ley que van a modificar con mayoría y la bendición del Tribunal Constitucional. Porque se han apropiado el poder, no sé si se han dado cuenta. Y las normas electorales las hacen en su propio beneficio. Tiene que estar bien desesperada Keiko para sacar a su papá, ¿no? De un retiro que debería ser pues espiritual a llevarlo como figurita en la campaña. Realmente no creo que le pague bien la maniobra, porque la gente en el Perú puede ser muchas cosas, pero no es idiota. Y usar a tu papá en estas circunstancias, después de que te opusiste al indulto, es algo que una hija no puede hacer. Tal vez una política, pero no una hija. Y vamos a ver si el pueblo quiere ver a la hija o quiere ver a la política. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y acá estamos con Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com.
Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.